Saludos amigos, hablando la verdad en el aire, siempre con la temática profunda, el periodismo analítico, investigativo e interpretativo, siempre acorde con el periodismo profesional, ético, contundente y sin ningún miedo en el ejercicio profesional. Una lluvia de temas más allá de la cumbre anunciada entre el presidente y expresidentes de la República para abordar el tema haitiano, la celebración en el país que nos pone a recorrer el mundo de un evento mundial de derecho con la presencia de figuras internacionales y de República Dominicana, pero también el tema de las lluvias, su impacto en cada una de las provincias donde han caído esas lluvias. También el tema del petróleo, una decisión sobre el presidente Donald Trump que afectaría a la República Dominicana con su cine, con el cine dominicano. También lo que ocurre en el río Masacre, en la frontera, lo que pasa en Tireo, Constanza, la sesión que hubo en el fin de semana del Senado en Moca, provincia Espaillat. Pero hay tantos temas que preferimos arrancar con uno más allá de la cumbre del presidente Abinader y la convocatoria de los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández. Parece que el doctor Leonel Fernández quiere recordar una expresión del fallecido líder del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez, quien en una ocasión le dijo al país a finales de los años 70 que el Palacio Nacional tenía una especie de Foucault. Y el doctor Fernández dijo temprano en el fin de semana que aunque favorece su presencia en la cumbre para abordar la crisis haitiana con el presidente y expresidentes de la República, no quiere que eso se haga en el Palacio Nacional, sino en el Consejo Económico y Social. Naturalmente, hay dos verdades. Cuando el doctor Fernández le cogió cariño al Palacio Nacional, 1996, 2000, 2004, 2012, el doctor Fernández no tenía esa posición sobre el Palacio a la que tanto cariño le dio en el ejercicio del poder. Pero también tiene una posición analizable cuando precisamente el doctor Fernández no quiere acompañar a Luis Abinader y a los expresidentes que asistan a ese evento en el Palacio, pero entonces no quiere que se celebre en el Palacio, pero quiere retornar al poder en el 2028 para volver a darle el cariño al Palacio Nacional. Eso indica que el Palacio Nacional es analizado con la expresión aquella
de que depende el momento histórico en que utilicemos el Palacio Presidencial. Yo creo que realmente el Palacio Nacional debe ser la sede de esa cumbre y de cualquier otra cumbre presidencial. Y ya el presidente Abinader en el pasado reunió una gran parte del liderazgo nacional y ahí estuvo Ismael Reyes Cruz en ese evento en el Palacio Nacional, formando parte del liderazgo nacional, abordando el tema de la crisis haitiana. No hay que cuestionar la mansión presidencial porque precisamente es una invitación oficial que hace el presidente Abinader, que tiene su despacho en el Palacio Presidencial. Yo creo que realmente no solamente hay que hacer ese evento ahí. El doctor Fernández, cuando era presidente, tenía un estilo diferente y llevó a cabo un diálogo nacional en el Teatro Nacional, pero ese es un estilo de gobernar. Abinader tiene otro estilo de gobernar y Abinader, que es un hombre que le gusta mucho, un presidente que le gusta mucho la calle, estar en contacto con la gente, con una agenda siempre muy activa, pero cuida la mansión presidencial para eventos de gran magnitud oficial. Recordemos, doctor Fernández, la visita reciente del secretario de Estado norteamericano Marcos Rubio con una ceremonia oficial en el Palacio Nacional, y ahí se habló de Haití como principal amenaza para la República Dominicana y muchos otros temas que quedan pendientes, aunque hubo una conversación telefónica hace apenas horas entre Abinader y Rubio y lo más seguro abordaron algunos de los temas que trataron cuando el secretario de Estado norteamericano vino al país. Otro encuentro reciente de importancia es el que se hizo cuando vino aquí Edmundo González, quien se define presidente electo de Venezuela y quien denuncia al mundo el despojo de su triunfo electoral en Venezuela. Aunque se diga lo contrario, presentaron unas estadísticas de las votaciones y realmente el tema desapareció de los medios de comunicación hasta que en este fin de semana se reportó el internamiento en España por problemas de salud de Edmundo González y se ha hablado muy poco de Corina Machado en los últimos 60 días en el país. Pero el Palacio Presidencial también ha sido escenario de otros grandes eventos y yo creo que el tema haitiano, ya como se comenzó a abordar con la reunión del liderazgo nacional, debe continuar en el Palacio Nacional. Por cierto, quiero analizar lo activo que ha estado el presidente Luis Abinader en las últimas horas. Estuvo en Bonao inaugurando un centro educativo y estuvo también encabezando el inicio de la cosecha arrocera en Bonao, donde el presidente de la República resaltó que la producción de arroz del año 2025 sobrepasaría los 15 millones de quintales,
Y este tema del arroz es un tema muy polémico. Ahí está diciendo el Partido de la Liberación Dominicana que la producción arrocera del país ha bajado. Y este programa está en disposición de un debate sobre el tema arrocero entre el secretario de Agricultura y el ex administrador del Banco Agrícola que ha venido aquí, el señor Foster, quien sostiene inclusive en la prensa de hoy que hay una disminución en el país de la producción de arroz, de habichuela, de guandules y otros rubros. En ese debate pudiéramos incluir también a un hombre como Leonardo Faña, que pudiera aportar al tema arrocero y al tema de la producción nacional, y pudiera participar también el secretario de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo. Yo quiero decir que aquí ha estado en este programa Segura Foster, y el secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD estuvo también en Su Mundo TV en el programa Coloquio, y dicen que realmente la producción arrocera, los dos, no es lo que dice el gobierno, y por eso me atrevería a plantear ese programa debate aquí en Hablando la Verdad, en Coloquio o en el almuerzo de Su Mundo TV o en los programas especiales de Su Mundo TV, pero lo estoy planteando en Hablando la Verdad y Coloquio porque el tema del arroz es un tema de seguridad nacional, al igual que la leche, al igual que la habichuela, al igual que la carne de pollo, al igual que los huevos, al igual que la carne de cerdo, la carne de res, los vegetales y todo lo que sea la alimentación del pueblo dominicano. Por otra parte, sobre la cumbre, quiero retornar con un tema impactante. El país está cansado de cumbres, de bla, 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 de impresionismo, de declaracionismo, y todo se queda en titulares de periódicos, en comentarios en las redes sociales. Aquí hay un tema previo a esa cumbre, que es la falsificación de miles de documentos en poder de haitianos. Y aquí parece que van a los cementerios a tomarle foto de personas fallecidas para suplantar cédulas de identidad. Lo primero que hay que hacer aquí es evaluar el registro civil y confirmar, evaluar todas esas cédulas en poder de miles de haitianos. Y yo quiero recordar que la propia Junta Central Electoral, en la actual gestión del doctor Román Jaques Liranzo, ha estado enfrentando la expedición de documentos falsos, como ocurrió recientemente con un caso en una comunidad de Baní, del cual no se ha vuelto a hablar más en los medios de comunicación.
la suplantación de cédulas para favorecer a haitianos es un tema de interés nacional y deberían estar presos, no solamente por el delito de la suplantación de miles de cédulas y de documentos falsos en manos de haitianos, como también investigar si eso se está haciendo en Haití para seguir conspirando contra la República Dominicana con los documentos falsos. Aquí andan los haitianos en las guaguas, pero aquí han grabado videos en autobuses donde 40, 50 haitianos lo han grabado de que enseñando la cédula dominicana, pero es la veracidad de esa cédula dominicana, el tema de la suplantación de cédulas, que tenemos que fajarnos con eso, limpiar inclusive cuando la Junta Central Electoral haga una investigación. Y creo que el doctor Román Jaques y el Pleno de la Junta Central Electoral, conjuntamente con los partidos políticos, la sociedad civil y las voces de la dominicanidad, el Instituto Duartiano y todos los que defendemos el país, nos fajemos para que la Junta Central Electoral conforme una comisión investigadora de alto nivel para determinar cómo haitianos han logrado documentos alterados en el país y anularlos y determinar que si hay complicidad local traicionando el país, que se envíen los expedientes a la justicia para que el Poder Judicial conozca en juicios orales públicos y contradictorios el tema de la alta traición con los documentos adulterados, falsificados en manos de haitianos. Y también investigar si hay alguna falsificación en Haití de cédulas dominicanas para seguir conspirando contra la República Dominicana. En otro orden, estoy de acuerdo con el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, de que la Junta Central Electoral, se ponga los pantalones y sancione a los partidos políticos y agrupaciones o aspirantes que están abiertamente en campaña política electoral, incluyendo funcionarios del gobierno que están dedicando parte de su tiempo a visitar el Ensanche La Fe y diferentes sectores para actividad política hacia el 2028. Ya hay un alto funcionario del gobierno que hay una publicidad política y activismo político que se ve en las visitas en las redes, donde dice que después de Luis va él. Y entonces ahí están las masas en video diciendo, fulano presidente, el presidente del 2028. Pero señores, aquí en este país le estamos faltando el respeto al luto nacional, a los 233 muertos en el Jet. Le estamos faltando el respeto a la Constitución de la República, a las leyes, a la sociedad que hoy debe estar preocupada porque a un haitiano en Estero Hondo le estarían atribuyendo la muerte de un ganadero, de otra víctima en los campos de la República Dominicana, allá en la comunidad de Estero Hondo, una comunidad que lleva un nombre histórico
por aquel desembarco de los dominicanos que desembarcaron por Estero Hondo, que llegaron a Constanza y a Maimón para enfrentar la dictadura trujillista. Debemos estar montándonos hacia Tireo, Constanza, que las lluvias le han provocado daños a su agricultura, a su gente, y en las últimas horas, hablando la verdad, se hace eco del drama de las comunidades que han perdido sus puentes, que están incomunicadas por las lluvias, con daños a la agricultura, con daños a infraestructura, que ha motivado la presencia del ministro de Obras Públicas y del señor Paliza, el secretario de la Presidencia, evaluando los daños en el país. Debemos estar los dominicanos apoyando, en vez de campaña electoral, la línea dura contra quienes financian la línea dura de Estados Unidos, anunciadas apenas hace horas, contra las pandillas y quienes la están financiando con recursos económicos y con el tráfico de armas, anunciando Estados Unidos drásticas medidas legales al que sea sorprendido, respaldando las bandas terroristas como han sido declaradas en Haití. Pero señores, el país pierde su perspectiva cuando le dan prioridad a muchos asuntos sin importancia. Vamos a fortalecer en la agenda dominicana, aprovechando la presencia en el país del rey Felipe VI, los vínculos con la madre patria, mayor respaldo a la diáspora dominicana en España, que se supera con especialidades que pudieran ayudar al desarrollo económico y social del país. Pero vamos también a luchar para que los dominicanos en España, reducidos dominicanos en España, no se sigan involucrando en bandas delincuenciales y perdiendo la vida allá en España. Ahí agarraron preso a 2 colombianos en España que estarían siendo investigados sobre un crimen a un dominicano que perdió la vida creo que en el año 2024 o 2023, no recuerdo la fecha, pero sí hay 2 personas apresadas y están investigando ese hecho. El gobierno dominicano garantizando que no habrá un plan de regularización. Yo hice aquí un programa la semana pasada, que es la mejor respuesta a quienes están fuñendo la paciencia con el llamado plan de regularización. Cuando Antonio Guzmán era presidente y el doctor Joaquín Balaguer era presidente, venían aquí 5,000, 8,000, 10,000 haitianos para la industria azucarera y cada uno estaba identificado y concentrado en un territorio, y luego de que terminaban su trabajo se marchaban hacia Haití. El problema es que los haitianos quieren coger este país, y viendo lo que está ocurriendo en las últimas horas con el río Masacre y el desbordamiento,
Eso está provocando daños en Haití. Y los haitianos son los culpables de esos daños porque se inventaron un canal ilegal que ahora le lleva parte del agua del desbordamiento del río Masacre a territorio haitiano, creando problemas adicionales a los que tiene Haití. Y vemos, a propósito de Haití, que cientos de haitianos están regresando voluntariamente hacia su país y muchos de los cuales han narrado que no quieren ser ni apresados ni reprimidos por las fuerzas que lo persiguen en República Dominicana. No parece tan fácil el tema después de que apresan a un haitiano salir con rapidez porque lo llevan a un centro en Jaina. Y creo, a propósito, que el gobierno debe poner la atención a muchas opiniones para ver si son veraces sobre el tema de la corrupción con el manejo de los haitianos. El tema de la corrupción en la frontera, el tema de la corrupción cuando los haitianos están en el país, debe investigar las redes que le falsifican documentos. Es decir, que los haitianos no es solamente hablar aquí de regularización, sino de enfrentar cada caso. Ahí, por ejemplo, está hoy la industria de la construcción hablando de la falta de mano de obra para la industria de la construcción. Y el sector bananero habló también la semana pasada. El gobierno pudiera evaluar de manera formal la necesidad de esa mano de obra, pero este programa lo que advierte es que se cumplan todos los protocolos y procesos de control, porque eso es muy diferente a la invasión haitiana con asentamientos haitianos casi en el país entero, como se han propuesto los haitianos, y ya vimos que hasta una propiedad privada ocuparon para imponerse en lo que era Matamosquito en la Altagracia. En otro orden, 191 haitianos detenidos allá en Estero Hondo. Están investigando la muerte del ganadero. Hay que hacer justicia, como hay que hacer justicia con el caso aquel famoso de Partido Dajabón, que tampoco ya los medios lo mencionan. Señores, ustedes pensarán que siempre abordamos temas del pasado con la finalidad de repetir cosas, pero no es así. Qué bueno que se ha impuesto la verdad y que sometieron un sargento policial, porque un joven que fue apresado en Herrera y que fue llevado a un cuartel policial, John Cor Reyes, murió por los golpes recibidos tras ser arrestado. Ustedes recuerdan la persona que falleció en el destacamento de Naco, otra en San José de Ocoa, otra en Santiago, en cuarteles policiales. Ahora tenemos el caso de John Cor Reyes, el joven que murió por los golpes que recibió tras ser arrestado. Y yo quiero decir aquí que cada vez que hablamos de abusos policiales, lo que queremos es que eso llegue a la justicia y que se conozcan los casos. Yo vi, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe los nombres en los operativos
de la Procuraduría General de la República, pero veo todos los días en titulares de periódico que matan a fulano de tal con un apodo en un supuesto intercambio de disparos. Se parece el utilizar apodos y nombres en los operativos de la Procuraduría, se parece a lo de utilizar nombre cada vez que dicen que mataron a fulano de tal en un supuesto intercambio de disparos. Tomará en cuenta esos apodos el Tribunal Constitucional para que realmente se dé el nombre de la persona y no de manera despectiva a quienes le quitan la vida. Y esos casos también de supuesto intercambio de disparos deberían ir uno por uno al Poder Judicial. Por otra parte, qué bueno que Haití valora que Estados Unidos declara terrorista a las bandas armadas. Haití está en la palestra. Vamos al primer cambio, venimos con otros temas de gran impacto en el contenido de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV desde la República Dominicana para el mundo. Bien, amigos, Hablando la Verdad, SuMundoTV.com, Su Mundo Televisión, masivamente en las redes sociales, está en debate y hay que escuchar a todo el que haya que escuchar en el país. Un proyecto de ley de libertad de prensa sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo y que buscaría crear un Instituto Nacional de la Comunicación para regular la comunicación. Pero aquí la comunicación está regulada y es un derecho constitucional y tenemos una ley sobre la expresión y difusión del pensamiento. Yo estoy de acuerdo con Alicia Ortega, mi gran amiga Alicia, que acaba de decir que cuidado si con lo que se busca con el combate a las falsas noticias se quiere implementar una censura en el país. Por Orlando Martínez, por Gregorio García Castro, por Juan Andújar, por Marcelino Vega y por todos los mártires de la prensa dominicana, Hablando la Verdad, alerta sobre el rechazo general a cualquier intento de censura en el ejercicio de la comunicación en el país. Cuidado, mucho cuidado, que hace tiempo quieren fuñirle la paciencia al periodismo. Ya lo vimos con un proyecto de una ex senadora que intentó con su proyecto el tema de la censura. Yo quiero reiterar que el silencio no es rentable para ninguna democracia y que no hay democracia. No hay democracia sin libertad de expresión y difusión del pensamiento. Todos los casos de acusaciones, de difamaciones e injuria han llegado a los tribunales del país. Los tribunales se han pronunciado, pero ahora se inventan
un organismo que regularía a los medios de comunicación. La libertad de expresión y difusión del pensamiento no es solo para periodistas, sino también para los ciudadanos, y eso está contemplado para todos los ciudadanos en la Constitución de la República. Hay que tener mucho cuidado. Ya el PLD se pronunció sobre el tema. Alicia Ortega en el Congreso Mundial del Derecho se expresó, y vendrán millones de opiniones sobre un proyecto polémico, recordando que la sociedad dominicana no está con prácticas antidemocráticas violatorias a los derechos. Ya vimos lo que se quería con el proyecto DNI, que fue anulado por el Tribunal Constitucional. Y no podemos debilitar la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Si se quiere enfrentar las noticias falsas, las noticias con injurias, con supuestas injurias y difamaciones, ahí están los tribunales. Independientemente de las consultas que se han llevado a cabo para este proyecto, la sociedad dominicana tiene que estar como la guinea tuerta, con un ojo abierto y otro cerrado, porque siempre hay vientos huracanados que buscan de una manera u otra la censura a la libre expresión. Nosotros no vamos a dejar de analizar ese tema. Y aquí, por ejemplo, entre los aspirantes presidenciales está el doctor Leonel Fernández, maestro de generaciones, que luchó en las calles cuando la Suprema Corte de Justicia anuló la ley 148 sobre la colegiación periodística. Entonces, debe pronunciarse el doctor Fernández, deben pronunciarse las escuelas de comunicación social, el periodismo profesional, el Colegio Dominicano de Periodistas, porque realmente en el mundo hay muchos intentos, no solamente de silenciar periodistas, en el mundo hay muchos intentos de comprar periodistas. Y en Primicias dedicamos una edición completa exhortando al periodista que no venda su pluma, porque con eso se traiciona a la República Dominicana. Y el deber de un periodista no es hipotecar ni vender su pluma, sino decir la verdad. En otro orden, el Tribunal Constitucional, reprochando a una jueza por una decisión deficiente en la justicia. Está duro y curvero el Tribunal Constitucional. Señores, están desapareciendo carreras de humanidades y hoy el mundo transita. Es una pena que estén desapareciendo, porque tenemos que poner también el humanismo en las carreras universitarias como forma de aportar a la sociedad. Pero hoy, en medio de un capitalismo que quiere más riquezas, se habla de marketing digital, de comercio electrónico. Aquí hablamos a nivel del Estado de una decisión en la que se ha venido empeñando la Dirección de Impuestos Internos, como son las facturas electrónicas, pero también
la carrera de ciencia de datos, desarrollo de software, inglés para negocios y otras carreras vinculadas a la tecnología, incluyendo expertos en ciberseguridad por los crecientes delitos de ciberdelincuentes que le roban la identidad con el phishing a la gente y se proponen hasta robarse la información de organismos del Estado en diferentes países. Aquí se robaron la información ciberdelincuentes de migración, atacaron en una ocasión al Instituto Agrario y hemos venido de ciberdelincuencia en ciberdelincuencia, que son temas del momento actual. En el fin de semana se debatió de que la inteligencia artificial no va a enterrar el periodismo y buscando algunos temas, utilizando la inteligencia artificial, me he dado cuenta que hay mucha desinformación sobre temas no actualizados. Temas de hoy aparecen como si fueran temas del pasado en la inteligencia artificial. Y eso es un tema de reputación de la inteligencia artificial que deben corregir. Señores, hay otros temas, temas interesantes. La antigua orden está denunciando la persecución de sus miembros. Esa antigua orden, dirigida por un joven muy talentoso, hoy ofrecen información de que están persiguiendo sus miembros. Por otra parte, una información económica de que una minera, empresa minera, está despojando a los campesinos de sus tierras en la comunidad de Arroyo Seco. También la preocupación de Hablando la Verdad sobre la tala de árboles criminal en el río El Naranjal, en Cotuí. Pero también manden las patrullas de la Guardia a buscar preso a los deforestadores y a los que se están cogiendo la arena. Allá los agregados en Montecristi, destruyendo el río Yaque del Norte y otras áreas. Y eso lo están haciendo luego de que no ha habido justicia con el desmonte que hubo hace meses con los árboles en la playa de Buen Hombre. Y es una pregunta obligatoria de Hablando la Verdad. ¿Es que vamos a liquidar el país por los malditos intereses particulares por encima del interés general de la nación? Eso se me parece también a muchos ciudadanos que están poniendo sus intereses personales por encima de los intereses de la patria donde nacieron, el país donde nacieron. Y eso es retroceso para un país que no lo merece, Señores, atención a los acueductos, a los caminos, a las casas afectadas, a los puentes, a las familias que se han quedado sin lavadora y sin ajuares por las inundaciones provocadas en el país. Ha habido inundaciones inclusive en la zona de la ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este. Ahí aparece hoy el periódico Diario Libre con su espía diciendo que la justicia en Santo Domingo Oeste hiede a letrina. Repito el título, que la justicia en Santo Domingo Este hiede a letrina. ¿Y qué responderán sobre esa
letrina, ese mal olor a letrina, ¿qué va a responder el Poder Judicial sobre ese comentario muy bien escrito en Diario Libre? El otro tema, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere el doctor Leonel Fernández cuando dice que no es vagón de nadie? Una expresión del fin de semana que ha traído un documento, aparte de lo que dice Leonel, arrancando la nueva semana, el comunicado de la Sociedad Dominicana de Diarios, una respuesta en otro orden que le está dando Dani Alcántara a Juan Ramón Gómez Díaz. Parece que hay ahí un berrinchito entre Gómez Díaz y Dani Alcántara por un canal de televisión. Y vemos que ACD Media publica hoy un comunicado en una página completa hablando de la televisión en el país, hablando del tema de la televisión. Usted puede leerlo. Por otra parte, el uso del poder del Estado a favor de periodistas sería un atentado a la libertad de expresión, según el nuevo proyecto para regular la libertad de prensa. Dicen por ahí en las tertulias que tiene cocorícamo ese proyecto para regular la libertad de prensa, y cuidado con la censura y otras cosas. Señores, ese proyecto prohíbe utilizar recursos para prebendas arancelarias y asignaciones arbitrarias de frecuencia para periodistas. Y una pregunta a propósito de tan enamorados que están los que han hecho este proyecto. Y no pensarán en un proyecto de ley para anular el gasto tributario en el país, que realmente es escandaloso y con el cual pudiera evitarse un paquete fiscal con los tantos privilegios que tienen con los de arriba. No estamos defendiendo nada, pero como aquí vemos que hablan de prebendas arancelarias, asignaciones arbitrarias y frecuencias para periodistas, pero pudiéramos debatir públicamente, como dijo un senador en el pasado, el tema del gasto tributario, o es que aquí las cosas solamente se le pegan a los de abajo, porque a los de abajo se le pega todo, pero no han mandado la guardia para apresar a los deforestadores del río El Naranjal, allá en Cotuí, ni han mandado la guardia a los que están cogiéndose los materiales de construcción allá en Montecristi, de los ríos y de otras áreas. Es decir, que esto es desde el cristal con que usted mire lo que se presenta en el país. Señores, Juan TH quejándose de los extorsionadores. En un artículo, yo no sé a quién se refiere, a extorsionadores, a estercoleros, en letrina donde abordan temas. Oye, pero Juan, mi amigo Juan como que comió ají habanero para escribir ese artículo. Los evangélicos, y ya concluimos con este tema, están pidiendo mayores controles en los centros de diversión masivo. Y anda por ahí otra sugerencia de que por qué no apresan a los hijos de papi y mami que andan con una velocidad llevándose a todo el que encuentran en los túneles, en los elevados, y los motoristas tampoco lo apresan, sacándole la lengua a todo el pueblo, en las esquinas, en los elevados. Es decir,
que tenemos que sincerizar un poquito el accionar público contra tanta gente que le está haciendo daño al país. Le sacan la lengua los motoristas al gobierno y no pasa nada, porque aquí lo que están pensando es en el año 2028, en picapollos, en el voto y muchísimas cosas más. También el pote romo, como decían en el pasado. Mañana será otro día hablando la verdad. Su Mundo TV, cobertura mundial.